Qué grande Colombia, poder hacer esto que tanto me gusta. Omelette con queso y tomatito, cebolla, unas tostadas, mantequilla. De 4 horas y 42 kilómetros y haber tragado 1 kilo de tierra. Qué noche, Tete, qué noche tuvimos anoche. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Qué señor calor que hace en el departamento de Huila. Estamos haciendo la ruta desde Villavieja porque la idea es continuar por la ruta 45, pero lo que tenemos aquí atrás es nada más y nada menos que el río Magdalena, el río más importante y más caudaloso de todo Colombia. Y debido a este río es que no podemos hacer la ruta 45 hasta que nos encontremos con un puente que lo cruce a este río y podamos retomar la ruta, porque al ser tan grande y tan caudaloso el río Magdalena, uno lo tiene que cruzar con un ferry. Venimos haciendo camino desde el desierto y todavía falta para salir de esta zona. Si bien ya no es tan desértica, pueden ver un poquito más de verde, todavía tenemos algunos cactus que nos están acompañando, pero ahora vamos a continuar camino. ¡Ay, la cantidad de murciélagos que se escuchan adentro del puente, del túnel, por Dios! ¿Te diste cuenta que por este túnel pasaba solo un auto? Sí, menos mal que no vino ese camión que nos cruzamos hace un rato. Ahora sí, el puente que atraviesa el río Magdalena, vamos. ¡Otro túnel! ¡Ay! ¡Ay, qué impresión! No, me da miedo. La ventana, boludo. A ver si entran. No, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Qué susto la cantidad de murciélagos que se escuchaban en los dos túneles! Por favor, yo sacando la mano para filmar, me dio una impresión. ¡Asfalto! ¡Asfalto, por Dios! ¿Después de cuántos kilómetros? De 4 horas y 42 kilómetros y haber tragado 1 kilo de tierra, salimos a la ruta. 40 kilómetros en 4 horas hicimos. Se volvió a hacer el ripio, pero un vecino nos dijo que faltaba nada para llegar a la ruta. Ahí vi los camiones, ya la vi, la 45. Hicimos 17 kilómetros sobre la ruta 45, que yo le decía a Juan, a mí me parecieron 3 kilómetros, porque veníamos tan rápido, entre comillas, ¿no? Y tan bien que se me pasó volando y nos volvimos a meter a un ripio porque estábamos buscando un lugar al que nos estamos dirigiendo. El camino se hizo angostito, pero faltan 300 metros y llegamos. ¡Oh! Sí que padecí este viaje, se hizo larguísimo, pero bueno, más que nada fue por el calor. Llegamos a nuestro destino finalmente y hay sombra, por Dios, gracias. Qué bonita la Merche abajo de la sombra, descansando, pobrecita, después de tanto, pero tanto laburo. Este es el lugar al que llegamos, este es el balneario Painima. Lo que sí les quiero aclarar, que es algo muy importante si ustedes vienen al balneario de Paimina, es que el Google Maps no los va a dejar bien. Los va a dejar en una ubicación en donde no hay nada, creo que hay una entrada de una casa, y ustedes de esa ubicación tienen que hacer 1 kilómetro más o un poco más de 1 kilómetro
siguen por la misma ruta y ahí van a llegar al balneario. Esto es muy importante porque si no van a pensar que no existe, y sí existe, pero tienen que seguir porque el Google Maps está mal ubicado. Y esta es la quebrada Rincón Santo, pero miren lo que es este agüita, qué ganas de ya mismo meterme y refrescarme un poco. Ese chapuzón, por favor, qué necesario que era. Y los vine a buscar ustedes. Vine a buscar la cámara para mostrarles otra parte del río y vamos a seguir metiéndonos porque la verdad que nos merecíamos con la ruta que tuvimos hoy una buena refrescada. Último rayito de sol. Igual para el otro lado todavía un poquito ilumina, pero para este ya está oscureciendo. Hay un montón de pececitos, sí, es cierto. Y encima ahora están cazando. Esa. Ahí enseguida se hace profundo. Un poquito más para atrás ya no va a ser pie. Está hermosa, ¿no? No está bien. Unos pasitos más para allá ya no haces pies. Baja rápido. Ahí está, ¿ves? Baja y ya no haces pie. Cuando llegamos había gente en el agua y estaban todos con ropa. Y cuando llego a lugares donde la gente se mete con ropa al agua y no con traje de baño, me da mucha vergüenza ponerme el traje de baño. Bueno, así que me voy a meter así de nuevo. Buen día, acá tomando cafecito. Miren qué belleza el color del agua de este río. Fresquita la mañana, bueno, dentro de todo, vamos a tomar otro cafecito al lado del río, aprovechando que no está lloviznando porque durante la noche estuvo lloviendo. Por suerte, porque realmente hace mucho, pero mucho calor. Nos costó mucho dormirnos anoche con los 2 ventiladores, pero bueno, la lluviecita esa refrescó un poco y estamos aprovechando la sombra, la tranquilidad de la mañana y esta leve brisa. No estoy trabajando en minería, estamos ahorrando electricidad porque no nos está dando el sol, estaba todo nublado, entonces no están cargando nuestros paneles desde ayer. Este es para vos. Venga. Este es para mí. Preparé omelette con queso y tomatito, cebolla, unas tostadas, mantequilla. Merecido desayuno. Manteca y a desayunar con esta vista preciosa, aislados un poquito de los bichos, porque la verdad es que hay muchos mosquitos y tábanos. No tenemos demasiado repelente como para cubrirnos de tantos mosquitos, de tantos bichos, así que mejor comemos acá. Salió el sol
Y vamos a refrescarnos, claro que sí, porque por supuesto que sube muchísimo la temperatura, pero también nos va a cargar un poquito el panel solar porque Juan corrió la camioneta del lugar y el color del agua no puede ser más hermoso. Juan dio vuelta a la camioneta, como les contaba recién, y ahora sí les da el sol a nuestros paneles, así que nos está cargando un poquito de electricidad. Y como vi cantidad de peces en el agua, vine a buscar la cámara acuática. Ahora sí, les voy a mostrar lo que hay abajo del agua. Qué lindo, cómo aproveché para nadar, qué linda que está el agua. Y también hace un montón que no nadaba, porque bueno, hace un montón que no estaba en un lugar así, en donde había tanta, pero tanta agua. Sí, como guardavidas tengo que decir que hay que tener mucho respeto con las corrientes cuando uno se mete al río. Obviamente cuando se mete al mar también tiene que tener respeto, pero que estamos en río ahora, hay que tener mucho respeto con la corriente y no meterse en el medio del río, que es donde la corriente es más fuerte y donde más peligroso es, porque uno pierde el control del cuerpo. Voy a lavar algunas cositas, que todo el tiempo se necesita lavar ropa, y más que en estos últimos días transpiramos un montón porque hizo mucho calor. El video anterior dije, cuando estábamos en el desierto, que necesitábamos mucho un lugar como ese, porque estábamos solos, completamente solos, entonces teníamos privacidad, podíamos estar en nuestros motorhomes con las ventanas abiertas, que en los pueblos y en las ciudades no se puede. Pero ahora, después de haber estado varios días en el desierto con tanto, pero tanto calor, vuelvo a decir que este lugar es algo que estábamos necesitando realmente. Después de realmente haber estado ante tanto calor en el desierto, necesitábamos estar en un lugar con sombra y con agua. Así que este lugar nos viene de 10 por la sombra, por el agua, que nos podemos refrescar. Obviamente hay un montón de bichitos, tábanos, mosquitos, como dije antes, pero teniendo un poquito de río con estas aguas tan divinas, ¿qué más podemos pedir? Hora del almuerzo en la casita y algo muy fresco. Hoy estuvimos muy inteligentes, avivados, apillados. Hicimos el arroz a la mañana cuando todavía estaba fresquito el ambiente. Así que este es un arroz con atún, tomate, cebolla, huevo, mayonesa. Tremendo, hermoso a comer. Antes de venir aquí buscamos información del lugar, como hacemos en todos los lugares a los que vamos, y en Google Maps, particularmente en las opiniones, veías que se quejaba mucho la gente de la mugre de este lugar, de este balneario,
por las personas que venían a visitarlo y que utilizaban estos lugares para hacer el sancocho, para venir y comer el sancocho. Sancochar significa hervir, el sancocho es una comida hervida, es una sopa y se hace a la olla. Y como todo país, cada lugar tiene su cultura particular, tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, su comida. Y aquí una tradición muy particular de Colombia resulta que es el sancocho, que aquí la gente cuando viene a hacer picnic, en vez de traerse como en Argentina nosotros hacemos asado en todos lados y llevamos la parrillita y hacemos el asadito, bueno, acá es el sancocho. La familia se trae sus ollas, se traen sus verduras, se trae la carnecita que va a usar la proteína y se hacen su sopa, su sancocho y lo comparten con la familia y se refrescan en el río. Incluso ayer cuando llegamos había una familia que tenía todas sus ollas ahí arriba de la mesa porque había comido el sancocho y estaban refrescándose en el río. Lo cierto es que los comentarios de Google Maps estaban en toda la razón, porque ayer cuando llegamos había mucha mugre de las personas que vienen a hacer estos sancochos. No quiero decir que sean todos, pero algunos evidentemente sí. Así que lo primero que hicimos fue levantar toda la basura que teníamos a la vista para dejar impecable este patio que ahora es nuestro patio. Evidentemente también esto es algo que sufre mucho la gente que vive acá porque está lleno, pero lleno de carteles en todos lados de que no bote basura, no arroje basura y diferentes frases como para conmover un poco a la gente y para que entienda que esto está mal. Por eso también lo quiero mencionar, porque a nosotros nos ve mucha gente y yo siento que tengo la obligación de comunicar la importancia que es llevarse la basura con uno mismo. Nosotros siempre levantamos la basura de los demás, pero si cada uno de nosotros nos lleváramos la propia basura que hacemos, nosotros no necesitaríamos estar levantando la basura acá, en nuestro país y en todos lados, porque esta es una realidad que venimos viendo en muchos lugares de Latinoamérica, por lo menos donde nos estuvimos moviendo, en todos lados fue similar. Y sinceramente, cada vez que llegamos a un lugar así, tan hermoso, tan paradisíaco como este, y lo limpiamos y lo dejamos todo limpito, así precioso, a mí me llena el alma, me llena el corazón, me da como una felicidad muy grande porque le estamos devolviendo un poquito así a la naturaleza de todo lo que nos da. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero. Qué noche teté, qué noche tuvimos anoche. Difícil dormir con tanto calor realmente. Lo bueno es que con el poquito sol que tuvimos ayer, que Juan movió la camioneta, pudimos cargar un poquito la batería del panel para tener autonomía durante toda la noche de nuestros ventiladores, porque si no, no sé qué hubiese sido de nosotros. Igualmente así todo, les digo, yo no la pasé para nada bien, me levanté un montón de veces, tenía mucho calor, daba vueltas, me picaban las picaduras de los bichos. Pero bueno, son los gajes del oficio. ¿Qué se le va a hacer? Uno cuando está en paisajes así tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas no tan buenas. Pero algo muy bueno es que voy a poder nadar. Así es, amigos. Después de no sé cuánto tiempo que no nado, nadar de verdad, porque ayer nadé un poquito, pero no me puse ni la gorra, estaba con todo el pelo en la cara. No he podido nadar tanto en este viaje como creía cuando planificábamos salir a vivir viajando en motorhome, porque bueno, la realidad es que estamos muchas veces en el desierto, los ríos en donde estamos no siempre tienen agua, así que hoy voy a aprovechar y en vez de hacer el entrenamiento adentro como está haciendo Juan, que se está muriendo de calor, lo voy a hacer acá afuera. Hace cuánto que no me ponía esta gorrita, por favor. Bueno, en el viaje nadé en aguas abiertas en Córdoba. Bueno, primero en Buenos Aires, en la laguna de San Miguel del Monte. Después en Córdoba, en el embalse Ministro Pistarini, en embalse de Calamuchita. Y después en Brasil, en el mar, pero bueno, de eso no hay registro porque no lo filmé, era imposible porque estaba muy adentro del mar. Y ahora, en Colombia, en un río. ¿Qué les parece, queridos amigos? Yo estoy muy contenta. Malla de natación, la desempolvé.
Las únicas antiparras que me quedaron vivas porque se me rompieron todas las que tenía. Ahí va. Les cuento que la idea básicamente va a ser nadar viniendo por la parte de la corriente, no tan en el medio porque hay mucha corriente y si no, no voy a nadar nada, no voy a tener que forzarme demasiado. Entonces voy a venir más para este costadito, pero vengo por la corriente y voy a volver por la parte más playita, por los bordes, por la orilla, y así voy a ir dando vueltitas, 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 hasta que venga Juan y me avise porque mi reloj sumergible se quedó sin pilas. Y les voy a dejar grabando la cámara, pero no les aseguro que pueda grabar mucho porque también se está quedando sin batería. Y bueno, no tenemos demasiada autonomía hasta que salgamos de acá, así que grabará lo que tenga que grabar y luego se apagará. ¡Mua! ¡A nadar! No lo puedo creer, qué alegría. 1 hora, ay Dios, tengo la gorra pegada en la cabeza. 1 hora de fondo. Uy, qué emoción. Estoy cansada, Qué alegría, francamente. Estoy muy contenta de haber vuelto a nadar mientras nadaba y nadaba y nadaba. Pensaba y trataba de recordar cuándo había sido la última vez que había entrenado. Y resulta que fue en Córdoba, en el 2023, que creo que entrené unas 2 o 3 semanas, porque estuve a punto de hacer una competencia de aguas abiertas. No sé si ustedes recuerdan. El que haya visto esos videos lo pone en los comentarios, porque al final, bueno, no nadé porque no me habían inscrito en la carrera, y si no tenés el seguro de vida, nadie te deja competir, obviamente por razones obvias. Y bueno, como hubo ahí un error en la inscripción, nada, no pude competir. Pero la cuestión es que entrené durante 2 semanas ese año, pero en realidad desde que viajamos, desde que salimos a viajar con la Merche, dejé de entrenar completamente. O sea que la última vez que había entrenado fue en el 2020 o en fines del 2019, que también fue la última vez que competí en aguas abiertas. Y después, 5 años, más de 5 años que no entreno, chicos. Así que estoy muy feliz por haber hecho 1 horita de fondo en el río. Muy contenta. Lo que sí, me duele todo el cuerpo, por supuesto, porque hace mucho que no lo hacía. Pero qué emoción, qué grande Colombia, poder hacer esto que tanto me gusta. Consejo para las antiparras, para los que hacen natación y recién están empezando y no tienen ni idea: no la toquen con los dedos, porque uno las engrasa y después no sirven más. Las antiparras, aunque no guste, se limpian con la lengua. Ahí. Así se limpian. O si no, le puedes poner un poquito de detergente, la dejas toda la noche y después con un algodón la puedes lavar. El detergente para lavar los platos, la vajilla, se le coloca y después con un algodoncito se lo sacás, y mucha, pero mucha agua. Ojo, si le ponen detergente, porque si no lo enjuagan bien y se vuelven a poner las antiparras, se van a acordar de mí, pero no con mucha felicidad. Bueno, vamos a guardar los petates porque vamos a continuar ruta. ¡Ay! Estoy muy feliz. Ya tenemos el motor de la Merche encendido, la banderita colocada, y nos vamos a despedir de este lugar tan hermoso. Así que les voy a regalar la última imagen de este río y voy a aprovechar yo también para disfrutarlo porque nos encantó estar acá.
Salimos a la ruta, ya estamos en la 45 nuevamente. Miren lo que es esto, nos agarró un trancón, deben estar trabajando, así que hay que esperar. Pero qué alegría ya haber salido a la ruta y que sea una ruta planita, planita y bien grande, amplia como esta, después de todo el ripio que estaba como montañitas hecho en el desierto, que nos costó un montón con el calor, así que esta ruta es un amor. ¡Arrancamos! Por suerte nos movimos enseguida. Voy a aprovechar para mandarle un flor de saludos a Marga Acuña. Gracias por tu mensajito. Beso grande para vos. Si vos querés participar del flor de saludo, deja un mensaje abajo de este video de YouTube y apúrate, apúrate que elijo entre los primeros que dejen mensaje en las primeras horas de salido el video. Nosotros vamos a continuar ruta y los voy a estar leyendo en los mensajitos. Y te quiero agradecer a vos que estás del otro lado por haberte quedado hasta el final del video, por dejar tu like, tu mensajito, por ver las publicidades. Los quiero un montón, gracias, gracias por el aguante. Nos vamos a ver pronto en el próximo video. Liberación.